Usted trabaja en el Instituto IDAE, especializado en energías renovables. ¿Cómo es su día a día en esta institución y cómo se fomenta el desarrollo de estas energías? Nuestro trabajo es un puesto muy interesante dedicado a la promoción de las energías renovables. La mayor parte de mi tiempo la dedico a organizar al equipo de trabajo que trabaja conmigo, que en total en la dirección somos unas 35 personas más o menos, y nos dedicamos a intentar promover pues, las distintas formas de fuentes de producción de energía renovable. Yo por ejemplo, debajo, dentro de la dirección, hay distintos departamentos y cada departamento está enfocado en una de las tecnologías. Tengo un departamento solar, uno de bioenergía, uno de energía eólica. Entonces, cada uno de esos departamentos vamos haciendo iniciativas que se dedican a la promoción de esa fuente de energía. Pues, por ejemplo, en solar, que se llama solar y autoconsumo, pues dedicamos muchos esfuerzos a intentar mejorar y a intentar aumentar la presencia del autoconsumo renovable en España. Nuestro proyecto de Eduinnova consiste en hacer una maqueta para iluminar una casa con placas solares que nosotros fabricaremos. ¿Cómo podría aconsejarnos para realizar con éxito el trabajo? Bueno, yo creo, hablando de cosas interesantes, yo en mi proyecto fin de carrera, cuando estudié la carrera, yo estudié ingeniería industrial, hice un pequeño, un prototipo, es verdad que no era una maqueta, era más grande, de una casa solar. Y la verdad que era un proyecto muy interesante en la escuela de arquitectura. Entonces yo creo que es un proyecto que tenéis, el que os habéis planteado, muy, muy interesante. Yo creo que os va a permitir eh, ser consciente de la cantidad de cosas que se pueden hacer con la energía solar producida en tu propia casa, que básicamente es lo mismo que puedes hacer con la energía eléctrica de la red eléctrica, o sea, la que digamos viene de la red, pero encima la produces en tu casa y sin contaminar nada. Entonces, ¿qué consejos os puedo dar? Pues yo intentaría pensar para que podáis ser conscientes en todo lo que os puede ayudar la energía solar de autoconsumo, cuáles son todos esos consumos eléctricos que vosotras en vuestra casa usáis a diario y pensad que es desde probablemente el agua caliente hasta, pues no sé, la lavadora, enchufar la tele, el teléfono móvil o cualquier otra cosa. La electricidad es un vector energético muy importante. En este proyecto nos estamos centrando en la energía fotovoltaica. ¿Cuáles son los inconvenientes de esta tecnología y por qué? Yo la verdad que así a priori no le veo ninguno, porque la tecnología solar fotovoltaica, las ventajas, aunque no me las hayas preguntado, pero las puedo contar, que es una tecnología muy simple. Solo necesitas colocar un panel bien orientado al sol y ya se produce energía eléctrica. Necesitas otro componente electrónico que se llama inversor, que digamos traduce la corriente continua que produce el panel a la corriente alterna, que es la que se transporta por la red. Pero es una tecnología muy simple. Cosas negativas. Quizás lo más negativo que tiene la tecnología solar fotovoltaica es que la mayoría de la fabricación de estos equipos se hacen en países distintos de España. Entonces es verdad que nosotros en España estamos instalando muchas unidades de generación de energía solar, mucho autoconsumo y muchas plantas de generación habituales. Pero claro, todos esos paneles se están fabricando en otro sitio. Si consiguiéramos fabricar aquí algunos de esos paneles, pues generaríamos más empleo y podríamos, digamos, mejorar la vida de algunas zonas de España que a lo mejor tienen menos acceso a oportunidades laborales. Mercadona va a invertir 60 millones de euros en paneles fotovoltaicos para sus locales. ¿De qué manera mejora esta tecnología la eficacia energética de grandes superficies? Ayuda mucho. Grandes superficies al final son grandes consumidores. Los supermercados pues tienen, por ejemplo, los habréis visto cuando hayáis ido a la compra, grandes refrigeradores. Hay gran parte de la comida que compramos que se compra refrigerada y entonces son grandes consumidores de energía porque el frigorífico, si no lo sabéis, el electrodoméstico que más energía consume en vuestra casa es el frigorífico. ¿Por qué? No es porque consuma mucho en un momento puntual, sino porque está siempre enchufado. Tiene que estar las cosas siempre frías. Pues lo mismo en los supermercados, pero encima los frigoríficos que tienen son más grandes y están, claro, enchufados todo el día. Entonces, nos puede ayudar mucho energía solar en aquellos puntos donde se consume mucho. Desde el punto de vista de ese sitio, o sea, ese sitio conseguirá pagar menos dinero por su factura, porque la energía solar fotovoltaica es más barata que la que se consume en la red,
y además nos permitirá ahorrarnos la generación, lo que se llama la generación distribuida, digamos que esos paneles solares que se ponen en los puntos cerca de consumo, lo que nos permite eso que es, pues todos estos cables que veis por la calle, las líneas eléctricas que llamamos, pues digamos optimizarla, con lo cual a lo mejor si conseguimos posicionar una parte de la generación cerca del consumo, nos podríamos ahorrar construir una parte de esos cables, ¿no? O sea que yo creo que sería algo bueno porque también los cables se ven y no siempre son bonitos. Lo que pasa es que, bueno, los necesitamos, ¿no? No todo lo que necesitamos es Las bonito. placas solares se utilizan para la autoproducción de energía. ¿Qué se hace con ellas una vez que se acaba su vida energética y qué problemas planea su reciclaje en el medio ambiente? Pues es una pregunta muy, muy relevante. El reciclaje, es verdad que en España la vida útil de los paneles más o menos es de unos 25 años, lo cual no quiere decir que a los 25 años ese panel deje de funcionar, sino que el rendimiento que da ese panel, pues ya, digamos, se ha reducido al menos un 20% respecto a su producción original. En España la gran mayoría de instalación solar se produce a partir del año 2007, más o menos, con lo cual todavía esos 25 años no se han cumplido, ¿no? Entonces es verdad que todavía no tenemos en España un desafío respecto al desmantelamiento de paneles que hayan quedado obsoletos y la sustitución por los nuevos. Todavía no está pasando eso a gran escala. Pero sí que es verdad que desde instituciones como el IDAE, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, donde yo trabajo, sí que estamos trabajando en algunas iniciativas que creemos que son interesantes para evitar los efectos perjudiciales que puede tener la retirada y la llevada a vertedero de esos paneles. Queremos que esos materiales que hay en esos paneles se puedan recuperar y para eso vamos a intentar lanzar una línea de ayuda para iniciativas que es verdad que están en el ámbito de la investigación, todavía no son comerciales, como decimos nosotros, o sea, todavía no hay muchas, para intentar fomentar que haya más, para poder recuperar todos los materiales interesantes, porque en un panel solar, además de silicio, que es arena de playa, para que nos entendamos, hay más metales que cada vez son más interesantes conservarlos. Con lo cual es muy interesante la pregunta y desde luego que hay que hacer algo. Otra crítica habitual hacia las energías renovables es su impacto en el paisaje y en el medio ambiente. ¿Cómo se puede reducir estos problemas y de que hay otra manera de convencer a la gente que está en contra de sus instalaciones, como hizo Rodrigo Sorogoyen en los premios Goya? Es un debate muy complicado, ¿no? Porque es verdad que ahora mismo y en el pasado, la producción de energía eléctrica se ha hecho en sitios que si bien contaminaban mucho, como centrales de carbón o, las centrales nucleares las seguimos teniendo, o centrales de gas, que todavía hay muchas, normalmente no se veían, ¿no? Excepto la población que estaba al lado, el resto de la gente recibía, digamos, la electricidad, pero la instalación renovable no se veía. Es verdad que ahora, con las energías renovables, sí que hay una dispersión por el territorio mucho mayor de la que había antes. Y eso, ¿qué está llevando? Pues a que mucha gente que normalmente no veía dónde se producía la energía eléctrica que consumía, ahora sí lo está viendo. Y es verdad que prefiere, y es lógico y normal, esa gente prefiere seguir viendo pues el valle o las tierras como estaban, en lugar de verlas con paneles solares encima. Eso es normal. ¿Qué podemos hacer desde las instituciones para intentar mejorar esa percepción? Pues, por un lado, intentar hacer iniciativas como por ejemplo la agrivoltaica, que es mezclar la generación de, digamos, la actividad de agricultura con paneles solares para que la integración, tanto paisajística como en las actividades del territorio, sea mejor. Y luego, la otra opción, y termino para que me hagas otra pregunta. La otra opción que tenemos que es, pues también intentar hacer partícipes a esas comunidades locales, las que más van a sufrir esos impactos más negativos, intentar hacer partícipes de los beneficios de la instalación de esas plantas. Últimamente se ha estado hablando mucho de la fusión nuclear, una forma de energía renovable que en el futuro podría sustituir a los contaminantes. ¿Qué opina usted de esta nueva fuente de energía y cómo se podría cambiar con la fotovoltaica? Es verdad que yo en la carrera
estudié todas las fuentes de energía, entre ellas la fusión nuclear, y hablamos algo de fisión, ¿no? Perdón, lo que se está viendo es la fusión, ¿no? Y lo que hacemos ahora es la fisión. La fisión es la ruptura del átomo, por así decirlo, que es ahora lo que hacemos con el uranio, normalmente uranio, y la fusión es lo que se ha conseguido, ¿no? Que se ha conseguido unir dos átomos de hidrógeno. Bueno, no lo dejamos ahí. Que esto siempre lo dicen, lo comparan con el Sol, ¿no? Una reacción similar a la del Sol, que al unirlo generan tanta energía que bueno, es una fuente, genera más energía de la que se invierte al unirlos, ¿no? Porque es verdad que para unirlo hace falta, o sea, generan tanto calor a tanta temperatura que no hay ningún material ahora mismo existente que soporte esa temperatura, con lo cual hay que confinarlos en un campo magnético, por ejemplo. ¿Cómo puede cambiar esto? Es verdad que esta fuente, digamos que es una fuente del futuro. Como decía, a mí me decía un profesor en la universidad que la fusión era siempre la energía del futuro. Es verdad que ahora ya vemos que puede llegar, pero puede llegar igual dentro de 20 años. Son unos plazos, yo creo que demasiado largos. Con lo cual, mi opinión es que no debemos confiarnos con este avance tecnológico, y lo que debemos hacer es seguir apostando por tecnologías que ya tenemos disponibles, como es la solar, que podemos poner en el tejado de nuestras casas, la eólica, que allí en Galicia lo veis mucho. Generation en la UE buscan fomentar la investigación y el uso de las energías renovables. ¿De qué manera está afectando a la investigación en este campo y de qué modo están las administraciones ayudando con el sentido? Muy buena pregunta y de mucha actualidad. Gran parte de mi trabajo, cuando me preguntáis al principio qué hacía, pues gran parte de mi trabajo es gestionar esos fondos. Por hablar de números, son muy, muy grandes. En fondos de Next Generation, España va a recibir unos 70.000 millones de euros. En la dirección que yo dirijo, gestionamos unos 4.500, más o menos, millones de euros, que son muchos. Es verdad que no solo van para la investigación, sino también para el desarrollo y la implementación de tecnologías renovables, de tecnologías sobre el terreno y en mi actividad renovable. Por ejemplo, una línea que está teniendo mucho éxito de las que gestiono yo en el plan de recuperación es una línea de apoyo del autoconsumo. Ahí hemos destinado a unos 1.300 millones para fomentar que las empresas, los hogares, los hoteles, los colegios, las administraciones públicas pongan autoconsumo en sus cubiertas. Y esa línea está teniendo mucho, mucho éxito. Con lo cual, ¿qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo acelerar esa implantación de autoconsumo en ese caso. Ese es un impacto que yo creo que estamos empezando a ver y que empezaremos a ver en la segunda mitad de este año. Llevamos con la línea abierta desde el año 2021, pero es verdad que los proyectos entre que se tramitan y luego se legalizan y se construyen, pues se tarda un poco, con lo cual es verdad que el impacto tarda un poco en verse. Pero sí que estamos viendo un avance muy grande en eso. Otras líneas que tenemos, pues por ejemplo, tenemos una línea específica para energías marinas, que en Galicia puede ser algo muy interesante, energías marinas o eólica marina o energía de la sola. Tenemos para biogás, que a partir de los residuos se puede producir un combustible que es muy parecido al gas natural que ya consumimos en nuestros hogares. Pues líneas de fomento de este tipo de iniciativa. Una componente muy importante en el plan Next Generation es el hidrógeno, que podría, es verdad que eso sí es I+D, podría llegar a sustituir el gas natural. Yo, no soy un experto en la materia, pero es verdad que el hito que se cumplió a finales del año pasado fue que por primera vez se había conseguido extraer más energía de la que se había invertido en producir la reacción, por primera vez. Es verdad que es un hito muy relevante. Se lleva investigando muchos años y nunca, siempre había que invertir más energía en producir la reacción de la que se obtenía. Yo creo que más allá de seguir investigando, creo que no se puede hacer nada en el corto plazo
para poder acelerar eso. Creo que hay que confiar en los investigadores, en este caso eran de Estados Unidos, pero bueno, en España y en Europa tenemos centros de investigación muy relevantes que también nos pueden ayudar en esa evolución. Ya como dijo anteriormente, la fusión llegará dentro de 20 años. ¿Hay alguna posibilidad o forma de que avance para el año que viene? Yo, no soy un experto en la materia, pero es verdad que el hito que se cumplió a finales del año pasado fue que por primera vez se había conseguido extraer más energía de la que se había invertido en producir la reacción, por primera vez. Es verdad que es un hito muy relevante. Se lleva investigando muchos años y nunca, siempre había que invertir más energía en producir la reacción de la que se obtenía. Todos sabemos que los paneles solares sirven para transformar la energía solar en energía eléctrica. ¿Qué parte del panel fotovoltaico es la encargada de realizar el cambio y cómo es el proceso? La producción tradicional, digamos, lo mencionaba antes, la sílice, una pregunta muy técnica. El proceso de fabricación de un panel solar tiene bastantes etapas. Es un proceso complejo y muy tecnológico. Primero hay que fundir esa sal, esa sílice, para producir lo que se llama un lingote. Se produce como un lingote y ese lingote luego hay que cortarlo en partículas muy finitas, como si fueran un folio, muy finita. Es un material muy frágil, entonces es muy difícil hacer ese corte. Entonces hay que hacerlo con láser y hacerlo muy finito. Luego, esa célula hay que hacerle un tratamiento para quitarle, en los átomos hay unas distintas partículas, unas de ellas tienen una carga eléctrica positiva y otras tienen carga eléctrica negativa. Entonces hay que quitarle unas poquitas de esas, quitárselas mediante un tratamiento electroquímico para que luego, una vez las pongamos, en las siguientes etapas lo que hay que hacer es poner, a las que están arriba se le hace el tratamiento en un sentido, quitamos las positivas y a las que están abajo quitamos las negativas. Entonces lo que conseguimos, luego las unimos y lo que conseguimos con el fotón es la partícula que entra, ya lo estudiaréis en el futuro, la luz, pues hay una dualidad que es una onda, pero también es una partícula, pues cuando entra la partícula, produce una reacción en la capa de arriba que lo que hace es que produce que uno de esos electrones se vaya, haga un recorrido hasta la capa de abajo. ¿Eso qué consigue? Poniendo muchas celulitas de esta en serie, consigue que realmente generemos una corriente eléctrica o una diferencia de potencial, que lo mismo, creo que ya lo estudiaréis, o a lo mejor ya habéis estudiado algún concepto de esto. Pero bueno, es interesante, es un mecanismo complejo fabricarlos, aunque luego es un equipo muy robusto. Investigando, hemos encontrado un titular que decía que los primeros parques eólicos marinos funcionarán cerca del 2030. ¿Qué opina de este tipo de instalaciones y qué ventajas e inconvenientes tienen comparadas con la energía eólica terrestre, la fotovoltaica o la hidroeléctrica? En el IDAE, por ejemplo, publicamos a finales del año 2021 la hoja de ruta de la energía eólica marina y las energías del mar, que básicamente lo que viene a decir es qué objetivos tiene España en el año 2030 y qué medidas va a poner en práctica para poder cumplir esos objetivos. Los objetivos son entre 1 y 3 gigavatios, que nos da unos cuantos parques, por así decirlo, entre 5 y 10 parques. Porque aquí hay que hacer una apreciación. Los parques eólicos marinos hay dos tipos. Los que vemos a lo mejor en la zona de Dinamarca, del Mar del Norte y del Mar Báltico, esos mares tienen una profundidad muy, muy pequeña. Tienen 20 metros, 30 metros de profundidad. Entonces, en esa profundidad, esos molinos que veis en el mar van directamente anclados al fondo marino. Entonces, esa tecnología, es igual que la que hay en tierra, lo único que la cimentación, es decir, la parte de la torre del aerogenerador que lo une con la tierra, pues es un poquito más larga para que pueda salir por encima del agua. Ya está. En España, ¿qué nos pasa? En España tenemos, eso se llama plataforma continental, esa zona de baja profundidad. En España, plataforma continental hay poca, es estrecha. Y en Galicia, en la cornisa cantábrica, se nota que es muy pequeña. ¿Eso qué quiere decir? Que las profundidades
que hay en España, aunque no estemos muy lejos de la costa, ya son muy elevadas, con lo cual no podemos hacer la cimentación tan larga. O sea, llega un punto que hay que hacerla tan larga que ya no se puede hacer. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que en España, o en la península ibérica y en otras partes del mundo, hay que hacer aerogeneradores flotantes. Eso es lo complicado, tienen que flotar. Entonces, ahora mismo en el mundo, parques eólicos flotantes no hay, pero sí hay dos en desarrollo, en etapas de desarrollo, o sea, todavía no son comerciales. Hay uno en Portugal y hay uno en Escocia. ¿Por qué es mejor la energía? Vamos, mejor, no es mejor, es una fuente más de energía con respecto a otras, pero ¿qué ventajas tiene? Y en España lo que nos interesa es tener fuentes de energía de distintos orígenes para lo que llamamos el mix energético, para que el conjunto, digamos, tengamos siempre la seguridad de poder consumir en cualquier momento. En cuanto a los retos del futuro, ¿de qué modo cree usted que los paneles solares serán capaces de producir más energía en una superficie mucho más reducida que la actual? Empecé a trabajar en energías renovables cuando hice ese proyecto a fin de carrera que os comentaba al principio, año 2008, y las eficiencias, o sea, los paneles tenían para la misma superficie unos 100-150 vatios pico. Bueno, esta es la medida de potencia que se usa en fotovoltaica, y la palabra pico, el vatio, es una medida de potencia que es como, pues bueno, cuánta energía es capaz de suministrar en una unidad de tiempo determinada. Y el pico, ¿por qué es? Pues porque el sol, claro, hay más sol a mediodía y luego hay menos sol por la tarde y por la mañana hay menos sol. Entonces, pico se refiere a un momento con unas condiciones determinadas. Y ahora vemos paneles con unas 4 veces esa potencia. O sea, en unos 15 años se ha multiplicado por 4. O sea, con lo cual sí que ya vamos viendo que se va desarrollando. ¿A dónde podemos llegar? Pues la verdad es que es difícil saberlo, pero cada año, lo que os he dicho, el silicio. Luego hay paneles de teluro de cadmio. O sea, hay paneles que hay nuevos materiales que permiten hacerlos más eficientes y que ya no es la sílice, no es la arena. Entonces, ¿hasta dónde podremos llegar? No lo sé, pero lo que sí os digo es que la tecnología actual ya es muy eficiente. O sea, ya producimos mucha energía por unidad de superficie. Cuanta más produzcamos, mejor, pero es verdad que la energía solar fotovoltaica en autoconsumo es muy interesante hoy en día, tanto para hogares como para empresas. Las energías contaminantes se acaban y por lo tanto es muy importante que las energías renovables pues sean capaces de sustituir correctamente a las contaminantes. ¿De qué modo cree usted que es posible que las energías renovables las reemplacen correctamente y si van a poder cumplir todas las necesidades humanas? Totalmente. Es posible, es factible y es el objetivo hacia el que nos movemos. Nosotros en esas planificaciones que hacemos tenemos pensado que para el año 2050, y no solo en España, sino en toda la Unión Europea, y hay muchas empresas que se están uniendo a este desafío, que no tengamos ningún consumo de combustibles fósiles, o sea, seamos 100% renovables en el año 2050. Con lo cual es plenamente factible, pero con las tecnologías que tenemos hoy en día ya es plenamente factible. Es verdad que los desafíos a los que nos enfrentamos con las energías renovables, ¿cuáles son? Pues son muchos. ¿Por qué? Porque las energías renovables al final dependen del sol, dependen del viento, que no siempre se pueden predecir con una cierta antelación, pero no siempre sabemos mañana, pasado mañana, dentro de una semana, qué va a haber. Entonces aquí entra en juego una parte fundamental que es el almacenamiento. Por eso antes os he hablado un poquito del hidrógeno. El hidrógeno nos puede ayudar para almacenar. Ahora mismo lo que usamos para almacenar son las centrales hidráulicas, o sea, las presas, pero necesitamos más almacenamiento. También podemos poner cada uno una batería en su casa. Bueno, vamos fomentando distintas formas de mejorar el almacenamiento porque es verdad que el desafío de la energía eléctrica, ¿cuál es? Que hasta ahora no se podía almacenar muy bien, no se podía almacenar y en cada momento hay que producir exactamente lo que se consume. Entonces eso es un desafío tecnológico que tenemos muy bien acometido en España, en toda Europa, en otros países pues no con tanta calidad. En España hay una seguridad de suministro muy grande. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, pero es verdad que hay que poner en marcha las tecnologías necesarias y es verdad que una de las más importantes va a ser el almacenamiento. Como ha dicho antes, la fusión nuclear consiste en unir 2 átomos de hidrógeno. ¿Cómo se podría combinar con la energía fotovoltaica en el futuro?
Bueno, tiene combinación. A ver, es verdad que si la fusión realmente funciona muy bien, y según lo que nos dicen algunos, parece que no haría falta nada más. Pero bueno, es verdad que al ser una tecnología incipiente, pues vamos a ver cómo se desarrolla y a ver qué pasa. En cualquier caso, se puede combinar perfectamente porque esa energía siempre habrá que generarla en algunos sitios con una tecnología elevada y tendrán que estar concentrados en un sitio. Y en cambio el panel solar, al ser una tecnología, como os decía, muy sencilla, que se puede poner en la cubierta de cualquier casa, de cualquier fábrica, de un hotel, de un colegio, como decía, em, pues se puede poner cerca del punto de consumo. Entonces yo creo que esa principalmente es su ventaja, que es un consumo que ni siquiera llega, no hace falta hacerlo, ¿no? Porque ya se consume directamente donde se está produciendo. Y como has comentado antes, las placas solares no se fabrican en España. ¿De qué modo los gobiernos están fomentando a la investigación y a la fabricación de estas aquí? Unas declaraciones que hizo el presidente de gobierno. En el marco del plan de recuperación se quieren destinar 1.000 millones de euros, presupuesto que supongo que gestionaré yo en mi dirección. Vamos, yo gestionaremos los de la dirección con el equipo que trabaja conmigo, para fomentar la implantación de esas fábricas en España. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que darles, tenemos que ayudar a que esa investigación se produzca aquí, esos desarrollos tecnológicos. Antes dijiste que los paneles solares no solo se deberían colocar en los tejados de las casas, pero estos ocupan mucho espacio. ¿Dónde se podrían colocar los paneles solares en una casa y que no molesten a los integrantes? En la casa donde se suelen colocar, y es verdad que por eficacia en la producción, es en la cubierta. Como dijo anteriormente, están realizando un proyecto con el tema de la energía fotovoltaica. ¿En qué consiste este proyecto? ¿De qué modo tendrá posibilidades de éxito? ¿Y qué dificultades están encontrando al desarrollarlo? Un proyecto, estamos desarrollando muchos proyectos. En España hay muchos proyectos de implantación de energía solar fotovoltaica. El año pasado, por ejemplo, el año pasado se instaló de autoconsumo toda la potencia que había instalada a principios de año. O sea, en solo un año, en 12 meses del año pasado, 2022, se instaló la misma capacidad que ya había instalado a día 1 de enero, se volvió a instalar ese año. O sea, se duplicó la capacidad de ese año. Con lo cual, si hablamos de un proyecto de éxito en la solar fotovoltaica, yo creo que es el autoconsumo. En España estamos, es verdad, que a lo mejor estábamos un poquito por detrás de otros países de nuestro entorno, pero yo creo que nos estamos poniendo al día con una velocidad muy grande. Para usted, ¿de qué manera le afectaría a la economía de España la fabricación de paneles solares y a cuántas personas podría llegar a ayudar? Estamos instalando mucha capacidad fotovoltaica cada año, no solo en autoconsumo, también en plantas convencionales, por así decirlo. Y ahora mismo en España creo que eran 300.000 personas las que trabajan en el sector renovable. Antes que no le encuentra muchos inconvenientes a este tipo de energía, aunque uno podría ser que, por ejemplo, aquí en Galicia hace menos sol que en Andalucía, por lo que no es tan eficiente. ¿De qué modo cree que evolucionará y mejorará esta tecnología en el futuro para hacerla más eficaz? Hay menos sol en Galicia, eso es evidente, y al final la latitud también importa, ¿no? Estáis un poquito más al norte, y además es una zona pues más, bueno, está más, se enfrenta más a las inclemencias meteorológicas que vienen del Atlántico, ¿no? Entonces hay más días nublados y entonces se produce, los paneles solares producen menos. Al final, ¿la tecnología cómo puede ayudar? Pues haciendo paneles más eficientes. Pero es verdad que el mismo panel siempre va a producir más en Andalucía que en Galicia.